Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Estimada, estimado paciente, si tuvo COVID-19 y persisten síntomas como dificultad para respirar, expectoración continua, disfonía, caída del cabello, debilidad, dolor en articulaciones, latidos fuertes o rápidos del corazón, problemas de memoria, de concentración o para dormir, usted requiere de un plan de tratamiento para atender dichas secuelas. Siento mis articulaciones raras, casi artríticas, y lo extraño es que hace 2 semanas perdí el sentido del gusto y del olfato otra vez. Es como si mi cuerpo tuviera una inflamación que va de aquí para allá y no puedo deshacerme de ella. Testimonio de la paciente Vicky Byrne, tomado del artículo COVID-19 crónica. ¿Cuáles son los factores que la hacen más probable? Publicado por BBC Mundo. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿sabía que la comunidad médica ya habla de la necesidad de cuidados neuropsiquiátricos para pacientes que están recuperándose de la COVID-19? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Estimado auditorio, les recordamos que continuamos viviendo los efectos de la pandemia, por lo cual es importante que se queden en casa. Para ello, les ofrecemos el nuevo éxito del ídolo de las multitudes, Pedro Infante, y su nuevo material discográfico llamado Di que no al COVID. De esta manera, la página de YouTube Historias del Cine Mexicano nos presenta esta canción para recordarnos que aún no es tiempo de bajar la guardia ante el COVID-19. El mensaje es claro: vale más prevenir. Tema: Di que no al COVID. Parodia a la pieza original de Alberto Cervantes y Rubén Fuentes, interpretada por un imitador de Pedro Infante. Abril 2021. Di que no, si te preguntas si olvidarte el COVID que ahora circula entre los dos. Di que no has dejado de cuidarte. Di que no has dejado de enclaustrarte. Di que no, si te
invitaran a una fiesta. Síntomas después de padecer COVID. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es el doctor Sergio Alberto Mendoza Álvarez. Él es especialista en medicina interna y es profesor de posgrado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Leticia. Es para mí un gusto y un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. ¿Cuáles son las secuelas que pueden presentarse entre quienes se han recuperado de COVID-19? Definitivamente es un tema muy, muy amplio. La pandemia de COVID-19 definitivamente ha revolucionado toda la esfera asistencial, pues desde el 2019, en el cual se registró el primer caso. Y nosotros como especialistas, ya sea en la rama de medicina interna, neumología, infectología, terapia intensiva y demás áreas afines, pues ha sido un reto para que nosotros podamos aprender definitivamente a entender, a comprender esta enfermedad. Y no solamente la etapa aguda, sino ahora actualmente también identificar las secuelas que puede tener esta enfermedad. Y hemos aprendido bastante porque nunca pensamos que pudiese haber tantas secuelas en un paciente con COVID y además con afección multiorgánica, multisistémica, y que en los pacientes mismos nos han enseñado a través de nuestra práctica médica, tanto de manera hospitalaria como a nivel de consultorio. Y bueno, sí quisiera empezar como retomando un poquito cuál es la afección principal de la infección por COVID-19, porque de ahí va a partir mucho de la explicación de por qué los pacientes pueden tener distintos tipos de secuelas. El COVID-19 o el SARS-CoV-2 COVID-19 ha tenido una serie de manifestaciones a todos niveles en nuestro organismo, pero principalmente se identifica cuando los pacientes empiezan a tener manifestaciones respiratorias. Y esto, como tal, es producto de que los pacientes tengan un caos inmunológico. Creo que esta es la parte central en la cual nosotros podemos explicar el por qué los pacientes pueden llegar a tener muchísimas manifestaciones a distintos niveles y sistemas, porque este caos inmunológico, este problema de coagulación a nivel microtrombótico que puede tener o microvascular que pueden tener los pacientes, explica mucho de la sintomatología. Entonces, los pacientes, cuando el virus entra a nuestro organismo, empieza a provocar un desorden inmunológico que ocasiona que haya una mayor manifestación, una mayor expresión de defensa contra el virus por parte del organismo, que termina deteriorando nuestro sistema de defensa, y eso ocasiona que haya mayores manifestaciones en distintos órganos. Y en segundo lugar, que los pacientes están sujetos también a sobreinfecciones de otro tipo de organismos, como pueden ser bacterias u hongos durante la evolución de la enfermedad, sobre todo en la etapa aguda. Y otra de las cosas es que los pacientes tengan un trastorno de la coagulación a nivel de la microcirculación que puede ocasionar microtrombosis, que esto deriva en que haya una disminución en la oxigenación y una ocupación de moco y una ocupación de inflamación generalizada, no solo local a nivel pulmonar, sino generalizada, que ocasiona después las secuelas de COVID-19. Entonces, entendiendo una vez la etiopatogenia o la fisiopatogenia de que el virus ocasiona un desorden inmunológico que ocasiona una inflamación multisistémica, podemos partir que entonces los pacientes, después que terminan la etapa aguda, podemos ir identificando secuelas de tipo respiratorio, cardiológico, gastrointestinal, neurológico, dermatológico e incluso psiquiátrico. Entonces, estas son, digamos, los grupos de secuelas que podemos identificar. Y bueno, podemos empezar con la primera. Los pacientes que tienen problema respiratorio, normalmente o generalmente cuando se complican, llegan a tener neumonía intersticial o una neumonía atípica que llega a ocasionar una imagen que nosotros le llamamos en radiología imagen en vidrio deslustrado o imagen en vidrio despulido, porque el pulmón prácticamente se opaca por la inflamación pulmonar generalizada.
Cuando los pacientes en agudo llegan a tener esta complicación, porque primero, antes de hablar de secuelas, hay que hablar también de complicaciones, los pacientes empiezan a tener dificultad para respirar o simplemente manifestaciones como tos, como sensación de falta de aire o presión de pecho e intolerancia, por ejemplo, a la actividad física. Pero ya después que el paciente es tratado y sale adelante, esta inflamación pulmonar puede derivar en que cuando los pacientes tienen un gran daño durante la etapa aguda que provoca esta imagen que nosotros vemos en las tomografías en vidrio despulido, a través de los días y de las semanas, cuando el paciente no logra, y esa es la parte importante, cuando no logra desinflamar adecuadamente esos pulmones, ese parénquima pulmonar, entonces viene la complicación que le llamamos fibrosis pulmonar. Entonces empezamos con la primera secuela de fibrosis pulmonar, en donde el paciente no se pudo recuperar adecuadamente de la inflamación del parénquima pulmonar, de la inflamación a nivel de los alvéolos, que son como si fuera la nariz de nosotros a nivel pulmonar. Cuando una persona, por ejemplo, tiene congestión nasal, no puede respirar, lo mismo sucede en el alvéolo, cuando está como tapado por esa inflamación, por esas células que están extremadamente multiplicadas a ese nivel, pues ocasiona que el paciente no pueda respirar porque es como que si se tapara por células inflamatorias a nivel alveolar. Cuando no se recupera este pulmón, estos pulmones, la consecuencia final o la secuela es fibrosis pulmonar, que ocasiona una dependencia, podríamos decir, a mediano o incluso a largo plazo de oxígeno suplementario en casa, ya sea con mascarilla nasal, con puntas nasales, pero ocasiona que el paciente tenga que tener una rehabilitación pulmonar, una terapia respiratoria, para que estos pulmones que están como acartonados, si me permiten la palabra, como duros, se empiecen a expandir nuevamente como un globo. Entonces los pacientes tienen que hacer terapia respiratoria y tener una rehabilitación paulatina para que estos pulmones se vayan cada vez desinflamando a través de incluso meses, y eso pueda ayudar a que el paciente pueda poco a poco disminuir su requerimiento de oxígeno. Doctor, antes de que siga con los síntomas, solo quisiera preguntarle una cuestión. Hemos leído que incluso en personas que son asintomáticas pueden aparecer manifestaciones posteriores, es decir, secuelas. ¿Es correcto esto? Desde el punto de vista pulmonar, definitivamente es improbable. Realmente no hay como registro de casos que en pacientes que se manifiestan asintomáticos tengan como tal secuela pulmonar, a eso es a lo que me refiero. Pero pueden llegar a tener manifestaciones agudas o pueden tener a nivel de tomografía cambios en el parénquima pulmonar, claro que sí, aunque sean asintomáticos. Se puede evidenciar en la etapa aguda, en las 2 semanas que puede durar la enfermedad en paciente asintomático. Pueden tener manifestaciones radiológicas o tomográficas que el paciente nunca se va a enterar, pero difícilmente va a tener fibrosis pulmonar si el paciente fue asintomático. Pero puede tener otro tipo de secuelas que ahorita vamos a ir mencionando. ¿Cuáles son esas otras secuelas que podría padecer una persona asintomática o bien alguien que haya cursado con COVID en situación incluso leve? Sí, me gusta su pregunta, porque hay que empezar a hablar desde el paciente leve o con manifestación leve hasta complicaciones severas. Pero y precisamente cuando hablamos de pacientes con manifestaciones leves, no debemos de dejar de mencionar las manifestaciones que se tienen a nivel muscular y a nivel neurológico. ¿A qué me refiero con la manifestación muscular? Los pacientes que tienen sintomatología leve, incluso transitoria, cuando tienen la infección por COVID-19, tienen una afectación muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes tienen una debilidad muscular que muchas veces es generalizada. El paciente se siente débil, se siente cansado, viene a nuestro consultorio diciendo: es que, doctor, yo ya pasé el COVID y aún así me sigo sintiendo débil, cansado, que no rindo en el trabajo, que no puedo tolerar suficientemente la actividad física. Y esto sí es definitivamente una secuela que no necesariamente va a durar años, no es lo que se ha identificado, pero sí puede durar meses, algunas semanas. Los pacientes pueden tener esa debilidad por la inflamación. Vuelvo a la fisiopatología que mencioné al principio,
por la inflamación muscular, los pacientes pueden llegar a tener esa debilidad, ese cansancio. Nosotros lo denominamos como afectación muscular por la inflamación que se produce y que poco a poco los pacientes van a irse recuperando. Siempre les recomiendo y siempre se recomienda que los pacientes tengan que tener una rehabilitación física. Así como hablé ahorita de la fibrosis pulmonar y que hay una rehabilitación pulmonar, los pacientes con afectación muscular también tienen que tener una rehabilitación física, una terapia de ejercicio que vaya de menos a más, porque si no el paciente se puede frustrar de que no tolera el ejercicio tan fácil como antes. Pacientes que normalmente hacían ejercicios de media hora, 1 hora de correr, de repente después del COVID sienten que no lo pueden hacer. Hay que explicarle al paciente que lo van a poder alcanzar nuevamente, pero a través de algunos meses o algunas semanas, dependiendo del caso. Pero la afectación muscular en pacientes con manifestaciones leves es frecuente. Otra manifestación es la disgeusia o la anosmia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el paciente se le va el olfato o disminuye el gusto o desaparece el gusto. Esto es muy, muy frecuente. Podríamos pensar que incluso es parte de los síntomas diagnósticos de COVID que fueron publicados por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, cuando un paciente en estos tiempos llega con falta de olfato o falta de sabor, definitivamente tenemos que empezar en una infección por COVID-19. Ahora, esto se deriva de una inflamación a nivel del sistema nervioso central, de las áreas donde se puede generar o integrar a nivel del sistema nervioso el olfato y el gusto. Y definitivamente por lo mismo, por la inflamación de las neuronas y de los nervios que integran esta función. Ahora, hay pacientes que pierden el olfato y el gusto por algunos días solamente, pero claro que hay pacientes que por semanas o incluso meses han llegado a tener esta secuela, y es una secuela de tipo neurológico leve. Doctor, en este sentido lo interrumpo un momento antes de que siga hablando de las secuelas para que nos comente qué porcentaje del número de personas que han tenido COVID y logran recuperarse presentan secuelas. ¿Qué nos dicen los datos a poco más de un año de haber sido detectada los primeros casos en nuestro país? Hasta el momento apenas están corriendo estudios grandes que sean con suficiente fuerza estadística para poder, digamos, de manera oficial, dar un porcentaje de secuelas, ¿no? Pero nosotros, como tal, en nuestra práctica y en los distintos artículos que ya han empezado a salir, se comenta que más del 80% de los pacientes llegan a tener algún tipo de secuela. No necesariamente hablo de la secuela neurológica, pulmonar o gastrointestinal o de las demás que hemos platicado, pero de manera general, por lo menos el 80% tiene alguna secuela que puede remitir, tanto en algunos días, semanas o meses. Y esto nos orilla a nosotros especialistas a aumentar nuestro índice de sospecha para que todo paciente que llegue con nosotros o todo paciente que va recuperándose, saber que muy seguramente va a desarrollar algún tipo de secuela y tenemos que estar atentos para identificarla, explicar al paciente y tratarla. ¿Y qué tanto se manifiestan estas afecciones o secuelas según el sexo, la edad, las comorbilidades, la intensidad de la COVID-19, de asintomática severa y la duración de los síntomas? ¿Ya tenemos datos que nos permitan con esta precisión hablar de lo que pasa con la COVID-19 y las y los pacientes? Sí, se ha visto que, por ejemplo, la población más vulnerable para las secuelas de tipo pulmonar son los pacientes que tenían antecedente de alguna enfermedad pulmonar crónica, número 1. Número 2, pacientes adultos mayores, o incluso, depende también la etapa de la pandemia, pero el adulto mayor, pero también el adulto que está después de los 40 años, también se vio muy afectado desde el punto de vista pulmonar, y el paciente que es diabético y el paciente obeso. Son básicamente los factores de riesgo que se han identificado para que los pacientes puedan tener mayor o menor secuela. Desde el punto de vista pulmonar, que es lo que más vemos, los pacientes tienen la desfortuna de tener fibrosis pulmonar o estar todavía dependientes de oxígeno suplementario en casa, sobre todo si tenían antecedente de alguna enfermedad pulmonar crónica. Los pacientes que, por ejemplo, tenían algún otro factor
de riesgo identificado, pero que hasta ahorita se ha visto que fueron factores de riesgo para secuela, es desde el punto de vista gastrointestinal los pacientes que tenían enfermedad diverticular. Y aquí quiero entrar a la siguiente parte de las secuelas. Los pacientes con COVID-19 pueden llegar a tener también secuelas gastrointestinales. ¿A qué me refiero con esto? Hay secuelas indirectas y secuelas directas desde el punto de vista gastrointestinal, porque los pacientes que tienen un tratamiento farmacológico oportuno tienen generalmente que tener varios medicamentos para tratar de mejorar la respuesta inflamatoria, para disminuir todo el sistema inmunológico, frenarlo, para evitar esa inflamación tan severa a nivel multisistémico a través de esteroides, por ejemplo, y aparte los antibióticos, y aparte el anticoagulante, y aparte el antipirético, el antiinflamatorio, también, bueno, en algunas ocasiones vitamina D, vitamina C, y aparte sus medicamentos de base. El paciente empieza a tener polifarmacia, es decir, una gran cantidad de medicamentos para su tratamiento en varias ocasiones. Y esto indirectamente puede ocasionar gastritis y colitis. Puede ser colitis espástica, puede ser colon irritable o colitis inespecíficas, pero que pueden dar manifestaciones de este tipo, o gastritis o úlceras o gastritis crónicas agudizadas, de tal manera que indirectamente el paciente puede tener esta secuela al final de que se recupera de la parte pulmonar. Y las complicaciones gastrointestinales más graves es cuando los pacientes llegan a tener, por ejemplo, como factor de riesgo divertículos, y eso es a lo que me llevó a retomar el tema de la secuela gastrointestinal. Los pacientes, cuando se han identificado que tengan enfermedad diverticular, se han reportado varios casos en los cuales hay inflamación a nivel intestinal de la pared del intestino delgado o del intestino grueso, que llega a ocasionar ruptura de esos divertículos y provocar peritonitis, que ocasiona que el paciente tenga que entrar de urgencia para un lavado quirúrgico e incluso sea necesario resección intestinal. Entonces, esa es otra secuela, que el paciente, al tener resección intestinal, tenga que estar con una parte de intestino en la pared abdominal para que por ahí pueda llegar a estar evacuando hasta que pase un tiempo, entonces poder reconectar el intestino. Esto es una secuela complicada a nivel intestinal que también se ha identificado en pacientes con COVID-19. Continuando con los distintos órganos y sistemas afectados, desde el punto de vista neurológico quisiera retomar un poco, porque no solamente la secuela del olfato, del gusto está presente, es muy alta la frecuencia de los pacientes que llegan a tener cefalea o dolor de cabeza en un paciente con COVID-19. Se ha reportado, respondiendo a su pregunta también, que en un 40-60% de los pacientes con COVID-19 son sintomáticos en cuanto a dolores de cabeza. Una buena cantidad de pacientes tienen, tanto en el periodo agudo como después de ser recuperado, el paciente puede tener dolores de cabeza. Casi siempre es una cefalea, nosotros le llamamos pulsátil, puede tener como punzadas a nivel de la sien, o puede tener también dolor en la parte de atrás, en la región occipital, que se llama cefalea tensional. Y los pacientes pueden llegar a mejorar en 1 a 2 semanas, pero algunos pacientes, en el 2 al 5%, pueden tener una cefalea crónica, es decir, ya de meses. Los pacientes pueden requerir analgésico para mejorar la cefalea post-COVID. Esa es otra de las secuelas neurológicas. Hay otras secuelas neurológicas que son agudas y que además son muy graves. Se llama síndrome de Guillain-Barré. Esto no es frecuente, pero sí se reportaron casos en donde los pacientes llegan a tener una neuropatía o una polineuropatía, así se llama, que afecta el sistema motor y el sistema sensitivo del organismo, es decir, afecta el movimiento del cuerpo, de las extremidades principalmente, pero también afecta la sensibilidad que pueda tener las pacientes en sus extremidades. Y esto puede ser grave porque puede llegar a ocasionar que el paciente ya de por vida pueda estar con una discapacidad que dificulte como tal su regreso a sus actividades normales. Estos son casos más aislados, pero también puede estar presente. Doctor Sergio Alberto Mendoza Álvarez, dentro de las secuelas neurológicas habría que considerar los problemas de memoria, de concentración o para dormir. Como los he revisado y yo mismo lo he podido ver en los pacientes,
es que los titulamos como secuelas neuropsiquiátricas. ¿Por qué? Porque tienen una combinación de ambas. Lo que menciona acerca de dificultad en la concentración, en la memoria e insomnio, está muy correlacionado con las secuelas psiquiátricas o neuropsiquiátricas que también quiero hablar, entre ellas ansiedad, depresión y también incluso duelos no resueltos que ocasionan mayor, digamos, manifestación de otras secuelas, como puede ser la de gastritis, la de colitis, la cefalea, como que se exacerbaran cuando los pacientes no se les identifica adecuadamente estas secuelas neuropsiquiátricas, pero efectivamente el paciente regresa con la idea de que, ¿sabe qué, doctor? No puedo dormir bien, tengo miedo de que no me retire yo el oxígeno, de que si me retiro el oxígeno me falte el aire y me pueda yo morir. Esas son las palabras textuales de los pacientes, porque llegan a tener ansiedad, una preocupación excesiva por retirarse el oxígeno cuando ha llegado el momento. A pesar de que uno da la indicación médica, el paciente dice, doctor, es que yo siento que me falta el aire, a pesar de que estoy saturando bien, y esto muchas veces es por una situación como si fuera algo similar, digo similar, no siento que fuera así como de un estrés postraumático, no estoy hablando que sea la entidad psiquiátrica per se, pero es una condición psiquiátrica que debe ser tratada, que debe de tener psicoterapia el paciente para que pueda también superar esta situación. Pero sí, efectivamente hay que dar tratamiento también para ansiedad y muchas veces para el insomnio. Doctor, en este punto, si me permite detenernos un momento para que nos comente cuál es la importancia del factor psicológico en esta enfermedad. Por lo que nos comenta, parecería que el componente emocional es elevado cuando hablamos de COVID-19. Sí, esto es motivo de un estudio muy profundo en el área de las neurociencias, que todavía no tenemos como estudios muy claros que demuestren lo que nosotros hemos visto en la práctica, pero los pacientes cuando llegan a tener un impacto psicológico importante, desde antes que se le diagnostique el COVID, me refiero a que ya empiece con los síntomas, los pacientes empiezan a tener un estado de ansiedad y de preocupación excesiva que los deriva en que cuando ya se les diagnostique, solo como propuesta, que haya una disminución en la efectividad del sistema inmunológico para pues hacer frente a la enfermedad, porque una vez que el paciente empieza a ser tratado y ya tuvo un diagnóstico definitivo con su prueba, se ve que los pacientes empiezan a tener un cierto deterioro o empiezan a tener más manifestaciones físicas. Es decir, que los pacientes derivados de que ya se saben con COVID y empiezan a tener como mayor preocupación, sí también se ha visto que tengan somatización. Eso es a lo que quiero llegar. Sí se ha visto que empiezan a somatizar algunos síntomas solo porque lo escuchó de tal o cual persona, y algunas otras también es verdad. Por eso el apoyo psicológico durante la enfermedad y después es muy importante, el apoyo psicológico, psiquiátrico e incluso terapia, para que algunos pacientes que ya se recuperaron o están en ese proceso, pues tengan esa como seguridad de que las cosas van mejorando, ¿no? O inclusive el apoyo psicológico desde el punto de vista sociofamiliar, socioeconómico, porque hay una carga emocional muy, muy importante en los pacientes que evita que haya un apego al tratamiento, que evita que haya una mejoría en cuanto a su recuperación, porque muchas veces han perdido un familiar. Simplemente por eso es suficiente y es muy respetable y creo que es esperado que un paciente que tenga no solo un familiar, muchas veces llegan a tener 2 o 3 o 4 familiares fallecidos en una etapa de un par de meses o menos, y hay un duelo que necesita ser tratado, porque de otra manera los pacientes pues llegan a tener una intensificación de los síntomas neurológicos y de otro tipo. Si en cualquier enfermedad es importante atender la parte psicológica, en el COVID-19 o la COVID-19 lo es de una manera imprescindible, doctor. Es imprescindible y lamentablemente muchas veces por la carga de trabajo de nosotros, a veces nos cuesta como un poco de trabajo poner atención a esta parte, y creo que todos debemos hacer un esfuerzo, todas las personas que trabajamos en el área de la salud y que estamos
en contacto directo con pacientes con COVID, tenemos que darles esa atención a los pacientes porque es un hecho que sí lo necesitan, es un hecho que los pacientes requieren ser explicados en cuanto a estos síntomas, porque si no les genera una preocupación mayor. Y decir que se van a recuperar, que esta parte de que no se concentren bien, sientan que les falta la memoria o los dolores de cabeza, o inclusive este miedo como al quitarse el oxígeno o el miedo otra vez a retomar el ejercicio, se pueda tratar con psicoterapia. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema que tratamos este día, síntomas después de padecer COVID. Nuestro invitado es el doctor Sergio Alberto Mendoza Álvarez, el médico internista, profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Si quiere comunicarse con el equipo de esta serie, le pedimos a nuestras audiencias que envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet, tengo 33 años y soy economista. Soy una sobreviviente COVID. No fumo, bebo casual, dieta flexible y hago ejercicio regular. A inicios de julio del 2020 empecé con un dolor de cabeza y garganta, y al pasar los días fueron incrementando los síntomas, tales como fiebres, tos excesiva, escalofríos, presión alta y baja. El oxígeno me llegó a bajar hasta 88, tenía mucho dolor muscular, dolor de estómago, de pecho, mareos, náuseas y pérdida de olor y sabor. Llegué a bajar 5 kilos hasta en una semana y no podía dormir por todos los ataques de tos que me daban, dolores y la asfixia que me daba también. Mi experiencia la fui documentando día a día en Twitter. En mi familia fuimos 3 infectados. Aparte de mí, fue mi suegra que falleció internada en el IMSS, mi novio que llegó a tener hasta 80 de oxigenación, pero se logró recuperar en la casa. Haber sobrevivido al COVID pues me provoca sentimientos encontrados, ya que fue muy duro estar luchando por estar sobreviviendo a la enfermedad y por otro lado estar con la angustia de estar con la llamada diaria para saber el progreso de mi suegra y también ver a mi pareja pues enfermo. Apenas había pasado nuestros cumpleaños cuando empezamos con los síntomas y pues ella falleció un domingo y nos avisaron hasta un día después. Aún nosotros estando enfermos y con fiebre tuvimos que ir pues hasta pelear por el cuerpo porque no nos quisieron entregar hasta casi las 48 horas después. Estoy muy agradecida por haber sobrevivido, pero muy triste también porque ella no lo logró y varios de mis amigos tampoco lo lograron y siempre tenemos esa incertidumbre de pues qué pudo haber pasado en el hospital, si no la cuidaron bien, si hicieron algo mal o por qué no nos avisaron ese día que falleció. Todo lo que pasé es una experiencia que me cambió por completo mi modo de vivir y la forma de ver las cosas. Ni la edad ni el estilo de vida son garantía de no contagiarte. El tipo de COVID que nos dio fue diagnosticado como 4 y 5 de los 5 niveles que hay. Te desgasta física, mental, anímicamente y te ataca todos los órganos al mismo tiempo. Después de salir negativa me empezaron las secuelas, unas ya conocidas como el dolor de cabeza, los musculares, de espalda, presión inestable y otras nuevas secuelas que apenas me empezaron como falta de memoria y concentración, alopecia, granitos en la cara y la cabeza, taquicardias, falta de aire, cansancio excesivo, cambios de humor repentinos y nuevas alergias. Gracias por escucharme y fuerza para quien lo necesite. Soy Janet y mi paisaje interno lo lleno con música, viajes y películas. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema del día, síntomas después de padecer COVID. Nuestro invitado es el doctor Sergio Alberto Mendoza Álvarez. Él es médico internista y es académico de la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, en la primera parte de la entrevista ya nos hablaba de algunas de las secuelas de la COVID-19. Hablaba de fibrosis pulmonar y la importancia de la terapia respiratoria, de las afectaciones musculares y la importancia de la rehabilitación física, también de las secuelas gastrointestinales, de las neuropsiquiátricas y de las neurológicas. ¿Hay otras secuelas a considerar? Sí, muchas gracias. Definitivamente son las secuelas motivo de consulta durante y después de la infección por COVID-19. Y una de las más socorridas, de las más solicitadas, es las secuelas de tipo dermatológico, las secuelas cutáneas. ¿Qué hay con respecto de esto? Hay una consecuencia a nivel de los vasos sanguíneos de la piel que también se ve afectada porque, como había mencionado al principio, hay una cascada de inflamación muy intensa a nivel de todo el organismo y la piel no es la excepción. ¿Por qué? Porque hay también inflamación a nivel de los vasos sanguíneos de la piel que puede ocasionar incluso necrosis. ¿Qué significa necrosis? Que haya muerte celular por una disminución en el flujo de sangre hacia el tejido de la piel, es decir, hacia las células de la piel. Como no le llega un suficiente riego sanguíneo, pueden empezar a morir esas células y empezar a haber manifestaciones como el que es el llamado efluvio telógeno. ¿Qué significa el efluvio telógeno? Que es precisamente algo relacionado a la caída de cabello. Y esto los pacientes lo dicen muy frecuentemente: doctor, se me cae el cabello a pedazos, ya definitivamente me lo tuve que cortar, a puños, me estoy cepillando y a puños se me cae el cabello, estoy desesperado, estoy desesperada. Esto es más frecuente inclusive en mujeres, en edad adulto, en adulto joven, en adulto mayor es menos, pero sí en adultos. Esto es muy, muy frecuente y esto se da por un fenómeno inflamatorio y una mayor reacción, una mayor reactividad del cuerpo hacia el virus. Y eso ocasiona también que, aparte de la caída de cabello, pueda haber urticaria, es decir, que el paciente pueda tener ronchas, puede tener un rash, erupciones cutáneas a consecuencias de una hiperreactividad, es decir, como que el cuerpo reaccionara de manera exagerada al estímulo inflamatorio del COVID-19. Y esto puede aparecer desde las primeras semanas hasta incluso meses de que el paciente se haya recuperado. Esta es una secuela muy, muy frecuente y tenemos que explicar al paciente que desafortunadamente es un proceso que tiene que seguir, que tiene que esperar a que esta inflamación y esta secuela a nivel dermatológico empiece a mejorar paulatinamente. Podemos dar algunos apoyos, hay algunos shampoos que nos pueden ayudar a mejorar y fortalecer el folículo piloso para que disminuya hasta cierto punto un poco la caída del cabello, pero la causa de todo esto es que termine la inflamación generalizada del virus. Esto es la parte de la secuela dermatológica. Ahora, si quisiera entrar a la parte de secuela cardiológica, porque esto es muy, muy frecuente. Los pacientes se preocupan de manera muy intensa con respecto de su corazón, porque nos mencionan de una manera muy frecuente que tengan dolor torácico. Dicen los pacientes: doctor, tengo dolor de pecho y tengo dolores de espalda y yo tengo miedo de que sea mi corazón. Efectivamente, hay evidencia para hablar sobre las secuelas y complicaciones agudas y secuelas cardiológicas. Y para hablar de las secuelas tenemos que recordar que los pacientes con COVID-19 a nivel cardiológico pueden provocar una inflamación también del músculo cardíaco y eso se le llama miocarditis. Los pacientes se puede inflamar su corazón y conducir a dolor torácico, no solamente el corazón como tal, sino también la envoltura del corazón, que se llama pericardio, se puede inflamar y puede ocasionar elevación también de unas enzimas que se llaman enzimas cardíacas y ocasionar dolor torácico. Pero también se inflama a nivel del microambiente cardiológico en las células de una región que se llama nodo sinusal a nivel del corazón. Se llega a inflamar que el paciente puede tener bradicardia. ¿Qué quiere decir esto? Una disminución en la cantidad de latidos del corazón en un minuto. Está disminuida la cantidad de latidos y no quiere decir que el paciente lo vaya a sentir, pero nosotros cuando los monitorizamos en el hospital es frecuente que el paciente tenga bradicardia, es decir, que tenga
40, 50 latidos por minuto, inclusive 30 latidos por minuto, y el paciente que debe de estar en observación para ver cómo evoluciona en cuanto a esto. Después de que ya se recuperó del COVID-19, los pacientes necesitan también continuar con una evaluación cardiológica a través de un ecocardiograma para evaluar cómo está una arteria que se llama arteria pulmonar, porque los pacientes que tienen fibrosis pulmonar o que tuvieron una afección pulmonar importante, así como lo neuropsiquiátrico, se combina la afección cardiopulmonar y pueden tener hipertensión arterial pulmonar. Es una arteria que sale del corazón a los pulmones y esa aumenta su presión debido a la complicación por COVID-19, y esto debe tener un seguimiento a través de un ecocardiograma y un cardiólogo para que pueda dar tratamiento a esta hipertensión pulmonar, que en gran mayoría de los casos es a través del mismo oxígeno que seguramente el paciente todavía lo está ocupando. Más o menos el 60-70% de los pacientes con COVID-19 llega a tener alguna alteración miocárdica. Muchas veces no lo siente o no lo podemos identificar porque son manifestaciones transitorias, pero algunas sí son secuelas a largo plazo, como puede ser la hipertensión arterial pulmonar o inclusive datos de insuficiencia cardíaca. Doctor, y sobre los problemas tromboembólicos, ¿qué nos podría comentar? Sí, de hecho era la siguiente secuela que quería platicar porque está muy asociada a la parte cardiológica, porque como mencioné en la fisiopatología, los pacientes pueden tener alteraciones de la coagulación que ocasionen microtrombosis. Aumenta una sustancia que se llama dímero D y también aumenta otra sustancia que se llama ferritina en sangre, que son parámetros para nosotros que nos orientan a la intensidad de la inflamación en el organismo del paciente y que inclusive después de varias semanas, después de recuperado, después de que se lo dimos de alta al paciente, estas sustancias, incluida también la proteína C reactiva, la interleucina 6, son sustancias proinflamatorias que nos ayudan a identificar que el paciente continúa con inflamación multiorgánica, a pesar de que ya está estable. Y estos factores, principalmente el dímero D, pueden llegar a ocasionar fenómenos tromboembólicos, generalmente a nivel de venas, que puede ser en las extremidades, a nivel también del sistema nervioso central, también a nivel intestinal, y pueden ocasionar un evento que se llama tromboembolia o tromboembolismo. ¿Qué significa esto? Que se formen coágulos en las venas, puede ser de extremidades o sistema nervioso, y ocasionar, por ejemplo, un infarto cerebral, o pueden ocasionar también una trombosis de una vena de una extremidad, generalmente puede ser las extremidades inferiores, y que de ahí ese trombo viaje hacia los pulmones y ocasionar tromboembolia pulmonar, que esa es otra de las complicaciones que podemos observar en pacientes con COVID-19, y que posterior a esto, ya como secuela, los pacientes puedan llegar a tener algo que llamamos síndrome postrombótico o hipertensión pulmonar tromboembólica. Y eso genera que los pacientes por más tiempo vayan a tener anticoagulante, no solo en la etapa aguda, sino también en la etapa crónica. Los pacientes estén manejados con anticoagulante incluso entre 3 y 6 meses para que podamos disminuir las secuelas pulmonares, porque cuando hay un trombo que no deja pasar sangre a los capilares pulmonares o alguna extremidad, eso puede ocasionar mayores secuelas respiratorias, en este caso si es a nivel pulmonar, y si fuera en alguna extremidad, puede ocasionar algo que llamamos síndrome postflevítico, y el paciente puede tener dolor, inflamación en las extremidades por varios meses o incluso años. Entonces, esta secuela tromboembólica puede afectar no solamente a nivel pulmonar, sino también a nivel periférico, que son en el sistema venoso cerebral y también en el sistema venoso periférico, como puede ser a nivel de extremidades, o inclusive a nivel intestinal, que puede provocar trombosis mesentérica, que también es otra secuela, otra complicación que desafortunadamente o lamentablemente puede llegar a el paciente a fallecer por la trombosis mesentérica ocasionada por esos trombos a nivel del intestino. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales para los pacientes que han tenido COVID, doctor Mendoza Álvarez? Los pacientes que han tenido COVID tienen que tener una valoración integral. Esto es definitivo. No
significa que el paciente, como tuvo mayor manifestación pulmonar, solamente se dirija a un especialista en neumología. No es, o sea, está bien, es correcto, pero el trabajador de la salud que evalúe a los pacientes con COVID-19, ya sea el neumólogo, el infectólogo, el internista, el médico de medicina crítica, el médico familiar, el médico general, que porque en estos casos muchos subespecialistas entramos a tratar a los pacientes, todos tenemos que tratar al paciente al final de su complicación aguda, tenemos que verlo de manera integral y multidisciplinaria para poder identificar todos este tipo de secuelas. Entonces el paciente está obligado a que cuando vaya con su médico debe expresar todo este tipo de sintomatología y el médico ser responsable de identificar toda la gama de secuelas que acabamos de mencionar, que inclusive puede haber otras que aún no han sido escritas, muy seguramente, y que entonces el médico la identifique y la pueda derivar al especialista o subespecialista correspondiente al órgano o sistema afectado, porque hay algunas que sí definitivamente requieren la valoración del subespecialista. Por ejemplo, también se ha identificado tiroiditis, hipotiroidismo o alteraciones de la tiroides a consecuencia del COVID-19. También se ha identificado pacientes que debutan con COVID-19 y debutan con lupus eritematoso sistémico o incluso con dermatomiositis, que son enfermedades autoinmunes, enfermedades que el propio organismo identifica al músculo, a la tiroides, al páncreas, no lo identifica como propio y lo empieza a atacar. Entonces los pacientes pueden llegar a debutar con diabetes, pueden llegar a tener tiroiditis, o sea, inflamación de la glándula tiroides, pueden llegar a tener afección de varios órganos desde el punto de vista autoinmune, de tal manera que el paciente tiene que ser tratado por los subespecialistas correspondientes a los órganos que el paciente esté refiriendo que tiene algún malestar. Tenemos entendido que en Estados Unidos se están abriendo clínicas justamente para atender los síntomas posteriores al COVID. ¿Cuál es la situación en nuestro país? O más bien lo que tenemos que hacer es ir de especialista en distintos puntos para poder hacer una evaluación integral de cómo estamos después de la enfermedad. Sí, aquí hay dos vertientes en las cuales se puede mejorar la atención del paciente. Una es que el propio paciente acuda a su revisión médica y dos, que el personal de salud pueda tener un índice de sospecha alto de todas estas gamas de secuelas para que pueda derivar al subespecialista, porque en nuestro país no hay clínicas aún que traten todo este tipo de secuelas, pero nosotros médicos somos los principales actores para identificar las secuelas y poderlas derivar al subespecialista correspondiente. Por eso es importante que nosotros las conozcamos en primer lugar, porque hay algunas que son raras y que pensamos que no pueden estar relacionadas, pero sí es una realidad que los pacientes puedan tener afección en cualquier órgano y sistema del organismo, cualquiera. Yo ahorita puse algunos otros ejemplos, no quisiera atiborrar de demasiada información al mismo tiempo, pero efectivamente hay muchas enfermedades que se han relacionado y se han estado publicando y publicando cada vez mayor asociaciones de pacientes con COVID que debutan con alguna enfermedad que no tenían, inclusive pacientes que tuvieron COVID y que debutan con alguna manifestación de cáncer, por ejemplo. También esa es otra área que se debe investigar. ¿Cómo es posible que el COVID-19, con toda esta gama de efectores inflamatorios, llega a ocasionar un desorden inmunológico tan importante que se destape todo este tipo de enfermedades que el paciente posiblemente ya tenía una carga genética o tenía un antecedente que ocasionó que se presentara durante la enfermedad o posterior a ella? Aquí lo importante es que el paciente acuda con su médico y le refiera los síntomas, aun cuando él piense que es un síntoma a lo mejor irrelevante, es mejor que lo pueda comentar con su médico. Incluyendo, desde luego, la parte emocional de la cual también usted habló en el inicio de esta entrevista, doctor. Sí, los pacientes creo que son de las cosas que sí las mencionan, pero también pocas veces se apegan a ese tratamiento, porque cuando uno los deriva a psiquiatría o a psicoterapia, pocos acuden. Casi siempre pues prefieren como que el tiempo
lo vaya sanando, cuando pues muchas veces lo que sí se requiere es que se maneje de manera profesional. Entonces sí es muy importante que haya un apego a la indicación médica, porque cuando hablamos de rehabilitación pulmonar lo mismo sucede. Indicamos terapia con inspirómetro y a veces el paciente se aburre, no lo hace, y la secuela pues se vuelve más duradera, ¿no? Y así sucesivamente con cada una de las secuelas. Doctor Mendoza Álvarez, estamos en la parte final de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que se nos hubiera quedado pendiente que quisiera usted mencionar o recuperar? Sí, quisiera que pudiésemos agregar acerca del uso de esteroides, porque los pacientes y bueno, ya los médicos que estamos tan empapados de toda esta información y del manejo del COVID-19, que estamos sabidos y está publicado que la dexametasona es uno de los pilares del tratamiento de COVID-19, pero muchas veces no se maneja adecuadamente al final del tratamiento y eso también puede conducir a secuela. ¿Por qué? Porque los pacientes que son diabéticos, por decir algo, que tienen medicación con dexametasona o algún otro esteroide, ocasionan hiperglucemia, es decir, que haya un descontrol de su glucosa por esto y que sí definitivamente necesiten que se reajuste su tratamiento de diabetes con insulina o con algún antidiabético oral, y que cuando concluyen su tratamiento el paciente le quitan de manera como repentina la dexametasona, y no es correcto, porque los pacientes que tienen dexametasona a las dosis que normalmente se requiere ocasionan que se bloquee el eje cerebral que dirige o que tiene como la autoridad sobre todo el organismo a nivel de la hipófisis, que es una glándula que tenemos a nivel del sistema nervioso central. Ahí se gobierna, pues digamos, todo el eje de control de las glándulas, el control hormonal se dirige desde el sistema nervioso central, y cuando uno aplica dexametasona, como que si se bloqueara ese eje, como que si uno estuviera ayudándole al cuerpo a tener una mayor efecto por esas hormonas, y cuando uno lo retira de manera súbita, como que si el cuerpo dice es que yo me acostumbré a que me lo estabas dando y ahora yo no la voy a producir. Y entonces esa hormona que se llama cortisol no se produce adecuadamente cuando suspendemos de manera brusca la dexametasona. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que el paciente se sienta cansado y se sienta con dolores de cuerpo, y se sienta con intolerancia al ejercicio, se le baje la glucosa, pueda sentir, incluso puede ser más susceptible a infecciones. Entonces, no se debe de retirar de manera brusca este medicamento, sino de manera paulatina. Y esto es algo que tanto médico como pacientes deben conocer, porque pueden ocasionar o perpetuar esa sensación de cansancio que muchos refieren. Pues agradecemos muchísimo a nuestro invitado, el doctor Sergio Alberto Mendoza Álvarez, académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, el médico internista, su presencia en Somos Paisaje Interno, y nos despedimos. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto estar con ustedes y para la próxima. ¿Padeciste COVID-19 y has tenido algunas secuelas? Para conocer más de las consecuencias de esta enfermedad, Thalia Weckman, Angélica Cuapio y Carol Perelman son algunas de las investigadoras egresadas de la UNAM que realizaron la investigación científica Más de 50 efectos a largo plazo de la COVID-19, una revisión sistemática y un metaanálisis. Te recomendamos buscarla en la revista digital MedRexit. También puedes echarle un vistazo al documento Lo que sabemos sobre los efectos a largo plazo de la COVID-19, realizado por la Organización Mundial de la Salud, en el cual se muestran las más recientes novedades sobre la situación de la enfermedad en el mundo. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Vaso y vacío. La próxima vez que te sirvas un vaso de agua, si así lo deseas, puedes aprovechar para hacer presente para ti una enseñanza que me compartieron hace un tiempo. Toma un vaso, colócalo con toda atención sobre la mesa y de una jarra ve dejando caer el chorro de agua. Puede ser un agua cualquiera,
aunque yo prefiero pura y cristalina para este momento. Sirve el vaso hasta unos 3/4 y dale un par de tragos. Tragos conscientes, lentos, con mucha presencia. Ahora, coloca ahí el vaso frente a ti y en lo que se va calmando el agua, permite que también tu mente se vaya calmando. Respira profundo y ya en calma, el agua del vaso y tu atención. Mira el agua, el vaso y la forma adoptada por el agua. Coloca tu atención también en el espacio que ha quedado sobre la superficie del agua y las orillas del vaso. ¿Qué es lo que hace que el vaso funcione? ¿Es el vidrio o el barro? Es decir, el material del cual está hecho. ¿Es el agua o la bebida que contiene? ¿O es la posibilidad de contener el vacío que circunda el vaso y la posibilidad de sostener algo? Un vaso vacío y con el potencial de llenarse. Eso es. ¿Podrías imaginarte a ti misma, a ti mismo, como un vacío que puede contener algo nuevo? Cuando te sientas vacía, vacío, sin nada, cuando crees que necesitas llenarte de actividades, de cosas, de gente o distracciones, ¿por qué no sentir que también tú contienes el potencial para llenarte? ¿Te llenarás de lo mismo? ¿O dejarás que algo nuevo, pleno de sentido, te llene y por un instante inspirado, llene tu forma toda? Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados Sergio Alberto Mendoza Álvarez y Janet, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.